Los susurros de la casa. A lo largo de los años, he escuchado muchas historias espeluznantes sobre la antigua casa en lo alto de la colina. La gente de mi pueblo solía decir que estaba maldita, que había tragado a todas las almas valientes que se aventuraron dentro. Nunca creí en esas historias, al menos hasta esa fatídica noche. Era una noche oscura y tormentosa cuando, por mera curiosidad, decidí explorar la casa. A pesar de la lluvia torrencial, la mansión parecía estar en pie con la misma majestuosidad que debió haber tenido en sus días de gloria. La entrada estaba cubierta de maleza, pero logré abrirme paso y entrar. El interior era una mezcla de belleza y decadencia. A la luz de mi linterna, las antiguas pinturas en las paredes parecían cobrar vida, sus ojos me seguían mientras avanzaba por los pasillos. Escuché susurros que parecían provenir de las sombras mismas de la casa. Ignoré mi creciente inquietud y continué explorando. Finalmente, llegué a una puerta entreabierta en el tercer piso. Una suave melodía de piano se filtraba desde la habitación. Empujé la puerta y entré. Lo que vi me heló la sangre. Un piano en el centro de la habitación tocaba solo, sus teclas moviéndose por sí mismas. Al lado del piano, una figura borrosa se sentaba. Era una mujer vestida con ropas de otra época. Tenía el rostro vuelto hacia el piano, y su cabello largo y oscuro cubría su rostro. Tragué saliva y murmuré, ¿quién eres? La figura comenzó a cantar una canción lúgubre y melancólica en un idioma que no reconocía. El miedo me invadió mientras observaba impotente. Cuando terminó la canción, la figura se detuvo y el piano dejó de tocar. Entonces, lentamente, se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y heridas, y sus ojos brillaban con una luz siniestra. Me miró fijamente y dijo en un susurro escalofriante, «Eres el próximo». Solté un grito y corrí hacia la puerta, pero se cerró de golpe frente a mis ojos. Estaba atrapado. La figura se acercó lentamente, y en ese momento, supe que mi destino estaba sellado. La transmisión maldita. Soy Alex, un streamer aficionado que solía transmitir videojuegos y ocasionalmente, historias de terror. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Sucedió durante una de mis transmisiones en vivo, una noche como cualquier otra, o eso pensaba. Mi audiencia solía disfrutar de mis juegos de terror, así que decidí hacer una transmisión especial desde mi habitación. Tenía el juego perfecto, uno que prometía escalofríos genuinos. Pero lo que no sabía era que la verdadera pesadilla estaba esperando en mi habitación. Estaba en medio de la transmisión, jugando en la oscuridad de mi habitación, con solo la luz tenue de la pantalla de la computadora iluminando el lugar. Mis espectadores estaban pegados a la pantalla, algunos emocionados y otros asustados, exactamente como me gustaba. Fue entonces cuando ocurrió. En la esquina de mi pantalla, noté algo que no debería estar allí. Era una figura, un rostro pálido y distorsionado que parecía mirarme directamente a los ojos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté convencerme de que era solo un error en la transmisión, un truco del juego. Pero estaba equivocado. La figura comenzó a moverse, lentamente, como si flotara en el aire. La audiencia en el chat enloqueció, algunos instándome a apagar la transmisión, otros pidiendo que me acercara. Mis manos temblaban mientras el cursor del mouse se movía, llevando a mi personaje hacia la figura. Mis labios temblaron mientras susurraba «¿Quién eres?». La figura emitió un susurro inhumano que me heló la sangre. Y luego, la pantalla se volvió negra. Mi transmisión se cortó. Intenté volver a encenderla, pero mi computadora había dejado de funcionar. La figura, esa cosa, estaba en mi habitación. Pude verla, apenas visible en la penumbra. Estaba paralizado por el miedo. No sabía qué hacer, así que corrí hacia la puerta,
pero cuando intenté abrirla, se negó a ceder. Estaba atrapado. La figura se acercó, sus ojos vacíos perforando mi alma. Extendió una mano, y sentí un dolor agudo en mi pecho. La última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue su sonrisa retorcida. Desperté en un hospital, los médicos dijeron que me habían encontrado inconsciente en mi habitación. Nadie más había visto a la figura. Nadie más había sentido su presencia. Desde entonces, no puedo volver a transmitir. No puedo mirar una pantalla de computadora sin sentir que algo me observa desde el otro lado. Mi vida se ha convertido en una pesadilla, y no importa cuánto lo intente, no puedo escapar de la transmisión maldita que cambió mi vida para siempre. La sombra del granjero. Me llamo John y soy uno de los pocos sobrevivientes de un pequeño pueblo que alguna vez fue próspero. Quiero contarles la historia del granjero que sembró el terror en nuestra comunidad, una historia que aún me atormenta. El granjero en cuestión se llamaba Ezequiel. Solía ser un hombre tranquilo, conocido por su habilidad para cultivar los campos más fértiles que jamás habíamos visto. Pero algo cambió en él. Comenzó a hablar con voces en la oscuridad, sus ojos se volvieron opacos y sus cultivos se marchitaron. El pueblo pronto se llenó de rumores sobre los tratos que había hecho con seres oscuros en el bosque cercano. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando los animales de la granja de Ezequiel comenzaron a desaparecer. Nadie sabía a dónde iban, pero escuchábamos sus gritos en la noche. Los gritos eran horripilantes y llenos de terror, como si los animales supieran que algo malvado los acechaba. Con el tiempo, los gritos se volvieron humanos. Los habitantes del pueblo comenzaron a desaparecer uno por uno. Sus casas estaban vacías, pero a menudo encontrábamos rastros de sangre en las afueras de la granja de Ezequiel. Los que quedábamos temíamos salir de nuestras casas, y las noches se volvieron insoportables, llenas de aullidos y susurros incomprensibles. Finalmente, un grupo de valientes decidió enfrentar al granjero. Lo encontraron en su granero, rodeado de cadáveres. Sus ojos, ahora completamente negros, brillaban con una malicia indescriptible. Cuando lo confrontaron, se lanzó sobre ellos con una fuerza sobrenatural. No todos sobrevivieron. Esa noche, el granjero desapareció. No pudimos encontrar rastro de él, pero el terror persistió. Los aullidos y susurros continuaron, y las desapariciones no se detuvieron. El pueblo se convirtió en un lugar maldito, y la mayoría de nosotros huyó en busca de seguridad en otros lugares. Ahora estoy solo, pero sigo escuchando los susurros en la oscuridad. A veces, cuando cierro los ojos, puedo ver los ojos oscuros del granjero mirándome desde las sombras. No sé si alguna vez encontraré paz o si su sombra seguirá persiguiéndome hasta mi último aliento. El ídolo ancestral. Desde el momento en que entró en mi vida, supe que aquel ídolo ancestral era una pieza única. Lo descubrí durante una expedición arqueológica en una remota selva tropical, envuelto en la densa vegetación que lo había ocultado durante siglos. Era una figura tallada en madera de aspecto tenebroso, con ojos vacíos que parecían seguirte en la oscuridad. Su hallazgo me llenó de emoción y un sentimiento de posesión que no podía explicar. Desde el principio, las cosas fueron extrañas. Pesadillas vívidas me asaltaban cada noche, y pronto supe que no era el único afectado. Mi equipo empezó a experimentar terrores nocturnos similares. Las historias de sus sueños oscuros eran inquietantemente parecidas, sombras acechando en la oscuridad, voces susurrantes y un sentimiento abrumador de desesperación. Investigué la procedencia del ídolo y descubrí que pertenecía a una antigua civilización que creía en la adoración de los espíritus malignos. El ídolo era una representación de uno de estos espíritus oscuros. Decidí que era mejor mantenerlo alejado del resto del mundo y lo llevé a mi hogar en la ciudad. Sin embargo, la maldición parecía seguirnos.
Los sueños y las pesadillas continuaron, y las sombras en la oscuridad se volvieron más palpables. Comenzamos a sentir una presencia ominosa acechando en cada esquina de la casa. Nos miraba con ojos invisibles, hambrientos de algo que no podíamos comprender. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad escalofriante: el ídolo ancestral había traído consigo una maldición que se cernía sobre todos los que habían tenido contacto con él. A medida que investigaba más, descubrí que la única forma de romper la maldición era devolver el ídolo a su lugar de origen, a la antigua civilización que lo había creado. Preparamos una expedición para regresar el ídolo a su tierra natal, con la esperanza de liberarnos de la maldición. Sin embargo, durante el viaje, la presencia oscura se hizo aún más intensa. Cada noche, las pesadillas eran más aterradoras y las sombras más insistentes. Finalmente, llegamos al antiguo templo de la civilización. Colocamos el ídolo en su lugar original y esperando que la maldición se desvaneciera. Pero en lugar de encontrar alivio, sentimos que algo terrible se desataba. Un estruendo retumbó desde las profundidades del templo, y las paredes parecieron temblar con ira. La última imagen que tengo es la de las sombras envolviéndome mientras los muros del templo se derrumbaban a nuestro alrededor. El ídolo ancestral continúa maldiciendo, su oscuro poder se ha desatado una vez más, y no puedo evitar pensar que quizás fue su objetivo desde el principio: atrapar a nuevos incautos en su abrazo eterno de pesadillas y desesperación. Pesadillas eternas. Cuando cae la oscuridad y todos los demás duermen, es cuando despierto. Soy una sombra, un susurro en la noche, y mi hogar es el mundo de los sueños. Pero no soy un ser de ensueño amable. Soy un depredador en un reino donde las leyes de la realidad no se aplican. Mi existencia es un tormento. Fui una vez un alma atrapada en el abismo de la desesperación. Ahora, mi venganza se cierne sobre aquellos que aún tienen la audacia de soñar. Mis víctimas no me ven venir. No saben que sus dulces sueños se convertirán en pesadillas retorcidas en mi presencia. Aprovecho sus anhelos, sus deseos más profundos, y los convierto en armas que los destruirán. Puedo ser cualquier cosa en sus sueños: un ser de pesadilla, un ser querido perdido hace mucho tiempo o incluso una promesa de felicidad. Pero mi objetivo es el mismo: sembrar el terror y la desesperación en cada esquina de su mente. Es en ese espacio etéreo donde encuentro mi poder. Allí, las leyes de la realidad se desvanecen y la imaginación toma las riendas. Aprovecho esta debilidad y les muestro sus peores temores. El horror se desata como un torrente en sus mentes vulnerables. No puedo matar sus cuerpos, pero puedo destruir sus almas en el mundo de los sueños. Cuando despiertan, llevan el recuerdo de esas pesadillas con ellos. El miedo se arraiga en sus corazones y sus vidas se desmoronan lentamente. No hay escape para mis víctimas. Sus mentes se convierten en laberintos oscuros, y yo soy el monstruo que acecha en las sombras. Cada vez que cierran los ojos, me encuentran esperando, listo para sumergirlos en una espiral interminable de terror. No termino con ellos en un sentido tradicional, pero su tormento no tiene fin. Las pesadillas persisten, creciendo en intensidad con cada visita. Se convierten en cáscaras de lo que una vez fueron, obsesionados con el terror que los acecha en la oscuridad. La ciudad abandonada. Me encuentro en una encrucijada, una que nunca pensé que enfrentaría. Mi vida ha girado en un torbellino de miedo y horror, y siento la urgente necesidad de compartir mi historia antes de que sea demasiado tarde. Si me encuentras en algún rincón oscuro de la ciudad, te ruego que me perdones. No soy un monstruo por elección propia, sino una víctima de una oscuridad que acecha en los lugares abandonados de esta ciudad. Era una noche fría y lluviosa cuando empecé a escuchar los susurros en mi mente. Voces oscuras que me instaban a buscar algo que no podía comprender.
Me encontré vagando por las calles desiertas de esta ciudad, siguiendo un impulso que no podía resistir. Fue entonces cuando encontré el primer lugar abandonado. Un edificio decrépito, con ventanas rotas y puertas oxidadas. Las voces en mi cabeza se volvieron más fuertes, más insistentes. Me adentré en la oscuridad del edificio, cada paso lleno de una ansiedad incontrolable. Dentro, encontré lo que parecían ser pistas macabras, fotos de personas desaparecidas, anotaciones enloquecidas y objetos siniestros. Me di cuenta de que no estaba solo en este lugar. Había otro ser, una presencia indescriptible, acechando en las sombras. La siguiente víctima fue un hombre sin hogar que había buscado refugio en un viejo almacén abandonado. Me vi obligado a hacer cosas horribles, cosas que no puedo recordar sin sentirme enfermo. El ser en las sombras había tomado control de mí, y no podía hacer nada para detenerlo. Cada vez que el impulso oscuro me consumía, el terror en mis ojos reflejaba la desesperación de mi alma. Pero el ser en las sombras no mostraba piedad. Cada vez que actuaba, dejaba una marca más profunda en mi conciencia. Y ahora estoy aquí, escribiendo estas palabras en un rincón oscuro de otro edificio abandonado. Mi última esperanza es que alguien más lea mi historia, comprenda la verdadera naturaleza de este mal que acecha en la ciudad y encuentre la manera de detenerlo. Si me encuentras, no me juzgues por los horrores que he cometido. Soy una víctima de la oscuridad que acecha en los lugares abandonados de esta ciudad. No sé si hay redención para mí, pero al menos mi historia puede servir como advertencia para aquellos que se aventuren en la noche en busca de respuestas. La ciudad no es lo que parece, y la oscuridad puede tomar muchas formas. Reza para que no te encuentres con ella.